Listo. Buenas noches a todos, queridos aprendices. Buenas noches, queridos compañeros. El instructor Oscar y el instructor Javier se encuentran presentes. Agradezco mucho la participación de ustedes. La sesión va a ser algo cortita, no es tan amplia. Es solo para aclarar a ciertas dudas y inquietudes con respecto a la etapa en la que muchos han visto en el cronograma que dice plan de mejoramiento y comité. Entonces, quisiéramos aclararles como estas particularidades de cada una de las evidencias, porque hemos notado que en cierta medida de pronto hay algunas cositas que estamos pasando por alto al momento de entregar las evidencias o que estamos pasando por alto al momento de entender que ya esta fase, si ustedes se dieron cuenta, el profesor Oscar al día de ayer ya publicó el anuncio de cierre de fase. Entonces es necesario que estén pendientes y atentos a lo que les vamos a explicar. No sé si el profe Javier, el profe Oscar quieran dar alguna participación introductoria. No, Anita, pues muy buenas noches. Saludar a los aprendices que nos acompañan el día de hoy. De nuevo, dar la bienvenida. Estén muy pendientes de la información que les vamos a compartir. Muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si están viendo ya pantalla para que por Sí, favor me sí, profe. confirme. Gracias. Si es que Sí, tengo profe, está. listo. Entonces, esta sesión la titulamos Conferencia Web, Comité y Plan de Mejoramiento de la fase de planeación, para que entiendan más o menos que ya estamos en la etapa final, la última semana de esta fase según el cronograma. Entonces, bueno, ya empezamos con el saludo de los instructores en segunda instancia. Vamos a ver las evidencias dentro de esta fase y por último entramos a aclarar dudas e inquietudes con respecto a algunas evidencias. Hay que recordar que nuestro cronograma, si ustedes van y revisan la plataforma, ya da por finalización el día 25 del presente mes y es necesario que ustedes todos se pongan al día en las evidencias. Nosotros en el área de planeación, yo dividimos acá las evidencias por secciones, recordando que el equipo ejecutor inicialmente para esta primera fase está constituido por el área de comunicación, emprendimiento e inglés y obviamente el área técnica. Voy a explicar las evidencias básicas que necesitábamos saber desde el área técnica. Las dividí así porque ustedes en el cronograma pueden ya encontrarlas según los tiempos que se dieron. Obviamente esas evidencias ya están vencidas, ya se dieron en los tiempos que eran necesarios, pero sin embargo, pues al revisar las ciertas evidencias, me he dado cuenta que muchos de ustedes como que no tienen claras como las secciones. Sin embargo, hay que destacar que el curso o esta primera fase, muchas evidencias van ligadas. Por ejemplo, las evidencias de emprendimiento y comunicación están muy acorde también con las de técnico. Por eso es necesario tener en cuenta que este técnico está enfocado a la realización de un proyecto desde el inicio de su etapa de formación. Sin embargo, esta primera evidencia llamada pieza gráfica a partir de los elementos del diseño gráfico era un primer ejercicio de acercamiento desde el área gráfica. En ella ustedes tenían que, si vieron la guía de aprendizaje, entregar un PDF. Ahí siempre les va a indicar que deben entregar un PDF, un video, un cuestionario. Lo importante es que cumplan con los requisitos de la guía. Si la guía ustedes les dicen que deben hacer un video y entregan otra cosa, ahí ya vamos con un punto negativo en la lista de evaluación para esta evidencia. Entonces deben tener en cuenta que en esta primera evidencia, por ejemplo, pieza gráfica, ustedes se les había dado un material anexo. En la guía lo menciona. Sí, dice, consulten material anexo del brief, en este caso la empresa era Repsol.
¿Para qué? Deben construir en este brief, en este documento, un proceso creativo. Y hago el paréntesis en proceso. La guía de aprendizaje y el instrumento de evaluación específicamente nos decía que debían ustedes recobrar un proceso mostrando la creación de la identidad gráfica o el logotipo de esta empresa según las indicaciones del brief. Y también nos indicaba en este punto que debíamos ir a ver el material de contenido digital o el componente contenido digital del material de formación para poder desarrollar este ejercicio. ¿Qué particularidad vi incluso en las entregas de estos días, de ayer? Es que muchos de ustedes no estamos al tanto de las indicaciones de la guía. Si la guía nos dice entregar un proceso, pues lo ideal es que describamos ese proceso, que lo entreguemos. Obviamente el logotipo final era importante, es importante, pero para llegar a esto se solicitaba evaluar este requerimiento. Entonces, aquí ustedes deberían crear el logotipo, demostrar cuáles eran los valores o ítems dados tomados en el brief de la empresa. Además de eso, explicar cómo fue el proceso de bocetación, el uso de color como una especie de mini manual corporativo, porque no estábamos tomando del todo manual corporativo para ahondar en los procesos gráficos del componente de contenido digital. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, era construir el logotipo según la geometría, según la jerarquización, escoger una paleta de color según también la empresa como tal y según el componente psicológico también y el estudio de teoría del color que se presentaba en este componente. Estudiar también la tipografía, ¿sí? ¿Qué tipografía nos hacía a cargo de estos componentes? Ojo acá, en este caso no se evaluaba la participación de herramientas de software de diseño, solamente se evaluaba la reinterpretación prácticamente de todos estos contenidos digitales en esta área digital para la creación de la pieza gráfica. Ahora, uno de los consejos que yo les doy a todos y para que quede, hago un paréntesis acá, es que les decía que este era nuestro primer ejercicio para que posteriormente ustedes pudieran crear este mismo proceso, pero con su proyecto. En el proyecto entonces debían realizar un brief también y empezar a crear ese proceso de maquetación, de bocetación gráfica para llegar al componente del logotipo o de la imagen final. Esto con el fin de entender que desde el principio del técnico hasta el finalizar el técnico, ustedes van a ir tomando diferentes ejercicios que van a permitir construir la presentación final. Si ustedes se dan cuenta, en el cronograma general hay una evidencia que se llama pitch. Esa evidencia final es donde ustedes van a, por lo tanto, a presentar su proyecto como tal. Es importante que entiendan que también se pusieron las evidencias de emprendimiento de el DOFA, del modelo Canvas, y de la estrategia digital en primera instancia para que fueran entendiendo cómo formar este modelo de negocio como tal para este proyecto. Después de este ejercicio se hizo un ejercicio que era del componente del área TICS. No era netamente del área de técnica, solo que lo apropié debido a los conocimientos que poseo para corresponder a esta competencia. Tenga en cuenta que esta competencia actúa como un transversal. En ella ustedes tenían que leer el componente de herramientas digitales, de tecnologías para la información, en el área de material de formación y después de esto debían desarrollar, según la guía de aprendizaje, un taller pequeñito de 2 puntos. En este taller, ustedes tenían que realizar el primer punto de modo grupal. ¿A qué me refiero de modo grupal? Ustedes ya previamente con el instructor Oscar y el instructor Javier habían desarrollado unos grupos que se les había indicado, tuvieron en cuenta para desarrollar muchas de las evidencias que iban a venir. Una de estas evidencias que aunque la entrega era individual, el primer ejercicio era un desarrollo grupal y tenían que desarrollar un tablero con una herramienta colaborativa Trello, llamada Trello.
Para desarrollar esta participación de este tablero, con su grupo debían construir una especie de cronograma de proyecto donde cada uno de ustedes asumía un rol dentro de la ejecución de este proyecto y además de eso explicaba, según los tiempos del cronograma, la participación desde sus áreas en este proyecto. Tengan en cuenta que no se evaluaba el cronograma como tal y lo dije en muchas de las retroalimentaciones. Simplemente fue un plus que le puse para que más o menos se organizaran entre ustedes. ¿Qué se evaluaba? La implementación de esta herramienta colaborativa dentro del área. Entonces, cómo usted participaba dentro de esta herramienta y cómo creaban etiquetas, cómo clasificaban, cómo creaban fondos, o sea, cómo exploraban y navegaban esta herramienta colaborativa, porque si no, su nombre lo indica, de colaborar entre varios para la construcción de este ítem. El segundo punto era desarrollar un informe, ojo, y hago una acotación acá, creativo con respecto a la información que nos estaba solicitando la guía de aprendizaje, unas preguntas que nos daban. En este informe creativo, pues teníamos que ya sea hacerlo en alguna herramienta ofimática de su parecer o también en alguna de las herramientas de la web 3.0 y 2.0 que presenté en la sesión en línea para desarrollar la información que había dentro del componente del área de material de formación. Entonces, ustedes, después de haber leído el material de formación, simplemente me decían o me contestaban unas preguntas de manera creativa, un informe para entregar. Esta era una participación individual. Había como tal, pues ese requerimiento para entregarlo. Ya ustedes se dieron cuenta, pues que este no es tanto como el área de técnica, sino que era más que todo un apoyo desde desde el componente de TICS para su formación. La tercera evidencia en el área técnica estaba destinada o dividida en dos partes. Era una evidencia grande de tiempos que casi componía bastantes días. En ella se explicaron o se hicieron más de 3 sesiones, si no estoy mal, donde se explicaban el guión técnico, su clasificación y demás características y el storyboard de un video corporativo. ¿De cuál video corporativo? Del asociado al proyecto de cada uno de ustedes. En esta evidencia, ustedes debían elaborar esta historia, una historia de un video corporativo y desglosarla en diferentes ítems, en diferentes productos. ¿Cuáles eran esos diferentes productos? Uno, el guión técnico y dos, el storyboard. Sin embargo, y aunque la guía no lo requería y por motivos de tiempo, les decía, para elaborar un guión técnico es sí o sí necesario aprender a elaborar un guión literario. Es por eso que les decía a muchos de ustedes que ese plus, ya sea contar una historia, un storytelling o una sinopsis, algo que me indicara a mí cómo iba a distribuir el componente técnico, era importante para que entendieran de dónde salía. Características que vi, muchas correcciones que hice para este ítem, es que los tres son como los dos en cierta medida o los tres documentos son documentos que están ligados siempre. Lo que dice el guión literario tiene que verse reflejado en el guión técnico y tiene que verse reflejado a su vez en storyboard. El storyboard se podía hacer con algunas herramientas que daba la guía de aprendizaje, algunos enlaces que daba la guía de aprendizaje y o también de modo análogo. Entonces no hay problema, no había problema que me presentaran algunos videos o algunas fotografías en algunos casos. Sin embargo, pues obviamente es un plus que uno pone a nivel digital es que traten de explorar la herramienta digital que se les da. En este caso, muchos de los storyboards requerían que leyeran un documento que está en plataforma que nos dice cómo dibujar movimientos de cámara para storyboard y a su vez nos dice cómo hacer un storyboard. Era un modelo, un prototipo que nos mencionaba. Estos documentos eran de suma importancia porque no, casi en un 80% creo que no se vio reflejado eso. Entonces yo les decía, por favor, vayan y miren este documento. Esto a su vez, entonces iba siendo como una sumatoria para la entrega de los puntos en cuanto a la calificación final para esta evidencia, teniendo en cuenta que
tenía que tener coherencia estos dos documentos. Del mismo modo, bueno, seguimos con la siguiente evidencia que era wireframe de la página web. En esta se hicieron varias evidencias o varias sesiones, perdón, donde se decía que debían entregar un documento desde el inicio de creación, incluyendo la idea, el mapa de navegación, importantísimo, y luego, y abro paréntesis acá, ¿por qué importante? Porque de acuerdo a este vamos a mirar más adelante la distribución de nuestro markup también. Tuvimos una sesión adelantada de markup, pero era como un complemento nomás para entender qué es funcional o qué vamos a hacer en la siguiente fase. El día de mañana, hago paréntesis acá, vamos a tener también una sesión adicional o de complemento para Joomla para que nos ayudemos de ahora en adelante a empezar a fortalecer los conocimientos ya como tal para la elaboración de la web. En esta evidencia de wireframe, ustedes tenían que entregar esta estructura con ciertos pasos. Entonces, el mapa de navegación, la idea, mapa de navegación, bocetación, ¿sí? Nos incluía mucho la bocetación porque es un proceso importante para la entrega o la conclusión o el entendimiento de esta evidencia. Y del mismo modo decía, no dice wireframe o sea, decía que había que construir el wireframe de todo nuestro proceso de web. Entonces, es necesario que ustedes cojan ese mapa de navegación y miren, bueno, el mapa de navegación tengo para mi sitio, tengo 5 o 6 secciones que van a estar divididas en inicio, contactos, biblioteca o galería, servicios, bueno, etcétera. Y para cada una de esas tengo que crear el wireframe de cómo yo visualizaba ver esta maquetación o esta construcción de la web, teniendo en cuenta que vamos a empezar a mirar que vamos a construir esta web a partir ya de una rejilla, de una coherencia gráfica y de dónde salía todo esto, de la creación del logotipo, de la imagen gráfica, de nuestro sitio, de nuestro proyecto. ¿Por qué? Todo va unido. Para nosotros crear el guión, el video, la página y lo demás, tenemos que tener hecho nuestro sitio web. Es por eso que al finalizar, antes de Semana Santa, me reuní con algunos de ustedes y los escuchaba y iba diciendo que más o menos debían corregir. Aunque fue un primer inicio, les recalqué la importancia de hacer la participación gráfica, ya que si no construyen esa participación, desde el wireframe en adelante vamos a estar mal. Entonces, es necesario que ustedes, antes de empezar a diseñar página y demás, tengan establecido esa pieza gráfica. Si no está establecido esos elementos gráficos, créanme que más adelante van a sufrir muchísimo porque se les va a devolver mucho el trabajo. Si ustedes se dieron cuenta, yo trataba de calificar según los requerimientos o la calificación SENA, aunque se les dio un aproximado de 0 a 70 puntos para no aprobado y 70 a 100 para aprobado. Obviamente el objetivo de ustedes es conseguir el 100%. Sin embargo, al tener menos de 70, muchos de ustedes tenían que repetir la evidencia o corregir y volver a entregar. Es por esto que yo era muy insistente con el diseño, con las instrucciones de la web. ¿Por qué? Porque si tienen fijo ya bien este proceso de preproducción, los siguientes procesos van a ser un poco más sencillos y no van a tener que hacer 2 o 3 veces el trabajo de lo que debían hacer en esta primera fase. Lo importante era que estuviera claro estos conocimientos para que ya a partir del lunes vamos a empezar nuestra siguiente fase. Ustedes tengan ya las bases suficientes para continuar con su proceso y que no corran o estén así preocupados a última hora porque, ay, no, el logotipo aún no está. Y pues obviamente si no tienen el logotipo, la imagen gráfica, de ahí para abajo no tienen nada, se atrasan. Entonces es importante, sobre todo las dos últimas evidencias, estipularlas de acuerdo ya a la esencia gráfica que tuvieron y obviamente a la construcción de evidencias como las de emprendimiento y comunicación para que tengan una base. Por eso se estipuló ese cronograma con esa estrategia. Bueno, aquí desde el área técnica. Luego vamos a mirar el área de inglés, que la profe Sofi les manda disculpas, ella
no puede estar en la reunión, pero pues me dejó dicho que debían hacer. Ustedes en el área de inglés tenían 3 evidencias: cuestionario, video de presentación y folleto. Me dice lo siguiente: el cuestionario se hace en general con simple present y se enfoca en tercera persona. Entonces allí ustedes tenían que encontrar preguntas con opción múltiple donde llenaban algunas temáticas con respecto al tiempo presente y que, por ejemplo, manejaban los tiempos en tercera persona de he, she, and it, colocarle si era terminación en s, s, según las terminaciones de CH, el vocal, en consonante, en la Y con le precede la consonante, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto ya lo tenemos claro y sabían a qué se refería. Sin embargo, ella les pide que por favor revisen las grabaciones de las clases porque allí hacen algunos ejemplos que pedían decir que tenían que, pues bueno, que lo que tenían que entregar y que si tenían algún inconveniente con este cuestionario que por favor se comunicaran con ella, importante. En la segunda evidencia, video de presentación, ella debía contener una descripción de un sujeto, pueden ser ustedes mismos o de un tercero, donde hablan de rutinas, gustos y disgustos e información básica. Entonces, esto teniendo en cuenta el material de formación de la fase de planeación y los tiempos pues estipulados según las instrucciones de la instructora. Y con respecto al folleto, que fue nuestra última evidencia, que muchos de ustedes creo que ya, según lo que me indica la profe, hay algunos que todavía faltan por entregar esta última evidencia, es un folleto, un tríptico, donde hablaban del programa de formación y que aquí debían utilizar el verbo to be. Entonces, el simple present y las preguntas, las WH questions como base. Ella me comenta que se acordó que cualquier otro tiempo verbal sería aceptado y evaluado, pero al usar la gramática no vista, ¿sí? Se hacían responsables de este tema e igual sería evaluadas, ¿no? El uso de inglés como lengua extranjera. Es decir, que acá pues hubo un acuerdo, sin embargo, pues es indispensable, repito, seguir las instrucciones de la guía de aprendizaje y las instrucciones que están en el material de formación. Recuerden que estas 3 evidencias como tal dentro del componente de fase de planeación de esta fase deben ser aprobadas. Entonces ustedes tenían que lograr la letra A o aprobado para cumplir este ítem en cuanto a la herramienta o a la sección de inglés. Bueno, pues vamos a seguir con el profe Oscar, que acá voy a compartir pantalla. Creo que siguen los de emprendimiento. Sí, señor. Profe Oscar. Ok, muchas gracias. Profe Anita, muy buenas noches. Profe Camilo, estimados aprendices. Las evidencias que se tuvieron a cargo desde el área de emprendimiento, como lo pueden visualizar en la presentación, la primera evidencia era el DOFA personal, donde ustedes debían identificar habilidades personales como emprendedores, ¿cierto? Esta actividad era individual, puesto que pues aún no se habían creado los grupos, y pues para identificar habilidades, como muy bien la evidencia lo dice, son personales, ¿vale? Eran simplemente em, de manera individual y donde ustedes debían indicar aquellos aspectos que contribuían o no para alcanzar sus metas, sueños, expectativas. Entonces, bueno, hubo muy buena participación en esta evidencia. Ya los aprendices que aún la debían, pues se les envió un correo, la enviaron a cabalidad y se encuentran al día en ella. La segunda, la segunda evidencia era el modelo Canvas del emprendimiento. Allí ustedes debían, em, bueno, inicialmente, pues vimos cómo era la descripción de la evidencia, qué era un modelo Canvas y para qué sirve, ¿cierto? Y ya esta evidencia empezábamos a manejarla en grupo. Pues costó
algo de trabajo conformar los grupos, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, pues se llevó a cabo esta tarea y los que no pudieron conformar algún grupo, pues simplemente siguieron trabajando individual y asimismo entregaron esta evidencia. Entonces, en esta evidencia, lo que había que, mm, que analizar y desarrollar era la matriz Canvas, ¿cierto? La cual les permite a ustedes identificar de una manera más clara todas las características de su emprendimiento, ¿sí? Revisar el modelo como herramienta, cómo lo van a definir, cómo crear un modelo de negocio que sea innovador, ¿sí? Y en donde esto se simplificaba en clientes, oferta, infraestructura y la viabilidad económica. Esta evidencia pues también tuvo muy buena participación de los grupos, aún la seguimos recibiendo, retroalimentando y evaluando. Y por último, una evidencia que estuvo compartida con el instructor Camilo de comunicación, en donde pues la sesión en línea la, la ofrecimos los dos, ¿cierto? Y era la definición de la estrategia, ¿cierto? En donde vimos un plan de marketing, cuál era la estrategia de un plan de marketing digital. Hago la aclaración, esta evidencia pues también era grupal, ¿cierto? Ya aquí para esta evidencia pues ya estaban más conformados los grupos, hubo más participación, más inquietudes en el foro de dudas, por la mensajería interna, la cual fue aclarada en su momento y pues la evidencia aún la seguimos recibiendo, puesto que el día 25 cerramos nuestra primera fase de planeación, entonces pues el llamado, también hago un paréntesis aquí, es para que los que no la han enviado se coloquen por favor al día. Esto yo lo menciono más que todo en estas reuniones porque de pronto, no sé, algunos de ustedes están pensando que como deben estas actividades, entonces el programa de formación se va a frenar y mientras yo presento estas actividades, entonces no veo absolutamente nada en la siguiente fase. No, la siguiente fase arranca y ya viene otra acumulación de evidencias más estas que están debiendo. Entonces es más trabajo para ustedes y por eso es el llamado a que se coloquen al día lo más pronto posible. Entonces en esta evidencia, la definición de la estrategia digital, vimos una definición de los objetivos, la definición del público objetivo, cómo construían ustedes su estrategia, la definición del ecosistema digital y allí se les suministró una plantilla, ¿cierto? Que estaba en la plataforma, donde ustedes debían de definir su estrategia de marketing, ¿sí? Entonces allí estaban los objetivos de marketing, la estrategia de marketing, las principales acciones que ustedes deberían de plasmar en su estrategia, acciones tácticas, también el objetivo estratégico, la inversión, las fechas de implementación. Entonces, el llamado es para que los aprendices que no han presentado esta evidencia o los grupos que no han presentado esta evidencia, en la plataforma encuentran la plantilla y es el formato en que deben subir la evidencia a la plataforma. Entonces, ese es el llamado y pues espero acompañarlos en la siguiente fase con las actividades que se me asignen como para darle un hilo conductor a todo este tema que vimos en esta fase anterior de planeación. Eso es todo, mi profe Anita, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces ya tienen claro, recuerden que todo esto va ligado, ¿no? Luego seguimos con el área de comunicación, profe Javier. Listo, profe Anita, claro que sí. Bueno, estimados aprendices, como yo se los he manifestado en ocasiones anteriores, en las sesiones en línea y atendiendo el comentario de la profe Anita anteriormente, esto es un proceso integral, es lo primero que debe quedar clarísimo. Cada componente tiene unas particularidades para ser incluidas dentro del técnico. Es decir, que todos tienen la misma validez, todos se van a complementar uno con el otro y es por eso que se ha diseñado de esta manera y se han determinado las evidencias para dotarlos a ustedes de las herramientas suficientes para que saquen adelante su proyecto.
Bueno, en un primer momento hablamos de un video de la comunicación como expresión humana, que fue la primera evidencia, donde ustedes podían ver cómo se procesa, se maneja, se monta un proceso de comunicación articulado entre ustedes y su entorno, o entre un emisor y un receptor, que es lo más básico, pero con unos elementos claves que tienen que ver con la parte gráfica. Entonces, para lograr ese producto se les dio la herramienta para que pudieran tener la claridad de dos productos que había que entregar. Uno, un video de no más de 3 minutos, que está respaldado por una síntesis que funciona en este caso como un guión, que es un primer ejercicio, también se los manifestamos varias veces, para entender cómo realizar una pieza que funcione como elemento comunicacional, transmita lo que se requiere en un tiempo determinado, con un mensaje claro y conciso sobre algún problema comunicativo. Allí en la guía sugiere algunos problemas, por ejemplo, los flujos de información, recuerdo entre algunos los problemas de asertividad, entre otros los problemas que generan en los equipos, los lenguajes y otros que allí sugieren, u otros que ustedes quisieran elegir. Eso sí, lo más importante era que fuera un problema específico y delimitado, que no fuera tan alto, tan arriba, tan complejo que no se pudiera resolver en este ejercicio, sino que por el contrario, se pudiera abordar y plantear unas alternativas de solución. Entonces, lo primero que caracteriza estas evidencias es la creatividad que ustedes tienen, lo fresco de sus ideas, si lo querían hacer ustedes mismos con su cámara grabándose como si ustedes fueran influencers o fueran a transmitir un mensaje en vivo o fueran a hacer un en vivo, no hay ningún problema. Algunos lo hicieron así, salió muy bueno en algunos casos, montaron su síntesis, en este caso que funcionó como un guión, y lo hicieron sin ningún problema. Otros hicieron una pieza más animada, utilizando algunas de las herramientas que existen, como Powtoons, como Canvas, e hicieron también su video, que cumple el mismo objetivo, que es comunicar un mensaje directo y claro acerca de una problemática, abordando la problemática y planteando unas alternativas de solución. Entonces eso se logró en la mayoría de los casos. Lo que yo vi fue muy bueno realmente, vi unos muy buenos trabajos, otros que se ve que están iniciando pero tienen las ganas y dejaron hacer sus correcciones, las superaron y presentaron de nuevo la evidencia. En otros casos sí lo que vi fue que algunos presentaron una de las dos, es decir, presentaron la síntesis escrita, que era máximo de 2 páginas, con un tipo de narrativa técnica o argumentativa, y no el video, o viceversa, presentaron el video, pero no la síntesis del escrito, que era de máximo de 2 páginas, repito, con ese perfil, con esa narrativa, con esa intención. Entonces, en ese orden de ideas fue la primera evidencia. Y realmente no se revistieron mayor complejidad, no recibí muchos comentarios de dudas al respecto. Creo que es un muy buen ejercicio para ambientar lo que venía con la instructora técnica y entender cómo se puede hacer una pieza comunicacional de manera muy práctica, muy rápida y de manera que impacte al receptor y que el mensaje fluya, cale y se obtenga una reacción o una respuesta. Entonces, esa era la primera evidencia.
Luego entonces tuvimos el informe de creación de contenidos comunicativos que se basaba en la anterior, es decir, en el video, en la síntesis que ustedes construyeron para lograr hacer un informe un poco más estructurado que una síntesis que se trabajó en la primera evidencia, que ya venía con las normas APA, ya venía con una estructura gramatical, con unas normas mínimas de presentación, un encabezado, unas palabras clave, una introducción, el desarrollo como tal del trabajo, unas conclusiones y la bibliografía. Entonces, para esa evidencia, como no lo habíamos visto antes, se les dio la sesión de las normas APA para que ustedes conozcan cómo funcionan, cómo aplicarlas, qué es lo correcto en las citaciones, en las márgenes, en los tipos de letra, el uso de la sangría, el parafraseo, las citas textuales y no textuales, y todos estos elementos que permiten realizar un informe estructurado y muy bien argumentado. En ese orden de ideas, lo que se hizo fue colocarles un ejemplo, no de esta misma evidencia, obviamente, porque de eso no se trata, pero sí de una estructura de cómo debe ir conformado un informe. Entonces, algunos captaron muy bien la idea, lo hicieron, algunos hubo que insistir un poco en su narrativa, en su participación, además de las citas textuales y de parafraseo, que también es fundamental. Esto no es muy largo, estamos hablando de 2 o 3 páginas máximo de informe, más el resto de elementos de la estructura, y se logró hacer un muy buen ejercicio y también muy buenos informes, y otros que, igual que en el caso anterior, se ve que están iniciando, pero la idea es que sigan los parámetros y se puedan guiar de acuerdo a las herramientas que nosotros les entregamos. No es fácil escribir un texto, no es fácil realmente construir una narrativa frente a un tema. Ustedes tienen que consultar fuentes, tienen que leer, tienen que verificar que esas fuentes tengan unos argumentos sólidos que vienen de fuentes fidedignas, verificadas y aprobadas, y sobre todo válidas para los argumentos que presentan. Entonces, vi muy buenos trabajos. Otros supongo que les costó más trabajo, no han entregado todavía. Están en construcción. Con mucha alegría vi hoy que muchos subieron la evidencia. Bueno, hablo de muchos, más o menos 3 o 4 por ficha. Entonces sí se está trabajando al respecto. Entonces esa es la evidencia, bueno, la segunda evidencia, de la cual el componente de comunicación estaba a cargo, y esperamos que les haya servido muchísimo para aprender sobre las normas, la estructura de los documentos, y esto lo puedan ir apropiando para su proyecto, porque sí van a necesitar todos estos conocimientos y para los documentos que tengan que presentar posteriormente, hablando ya de la redacción, de la ortografía, de las normas APA, de lo que tiene que ver ya con la parte gráfica, de animación. Absolutamente todo es integral e importante, pero sobre todo fresco y creativo, que era lo que se pretendía con el desarrollo de estas dos evidencias. Conectar unos temas de la realidad con un ejercicio narrativo, por un lado, gráfico por otro lado, y por el otro lado con un informe argumentativo. Entonces, esas son las evidencias, compañeros y profe Anita, para los aprendices. No sé si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos la aclaramos. Listo, profe, gracias. Pues hago acá un paréntesis con la definición de exactamente qué es un plan de mejoramiento para que ustedes entiendan que es, hay un debido proceso. Según el manual del aprendiz, nosotros realizamos ese proceso. Sin embargo, pues hay muchas estrategias como para lograr captar la atención del aprendiz y que pueda cumplir su proceso formativo. Una de ellas es el plan de mejoramiento, donde ustedes hacen unas acciones
concertadas entre instructor y aprendiz con el fin de alcanzar los logros que no se pudieron obtener durante ese proceso normal definido dentro del aprendizaje. Se formula un periodo de tiempo establecido para esto con el propósito de establecer alternativas para alcanzar los logros de aprendizaje. Entonces es importante entender que un primer paso está dado en esta semana. Esta semana se está dando un tiempo para que todos ustedes hayan podido entregar sus evidencias y que nosotros estamos en proceso de calificación de todo esto, que pues vi bastantes respuestas positivas con respecto a algunas evidencias mías, pero hago una aclaración ahí. Yo ya estoy revisando y he visto que no están cargando algunos documentos, así que a muchos de ustedes no les cargó documentos. Si les digo ahí, pues la calificación obviamente pues va a ser negativa. Entonces, revisen la retroalimentación esta semana. No esperen a la otra semana porque ya la otra semana ya es tarde, ¿no? O sea, ya estamos terminando la última fase, entonces es importante que revisen las retroalimentaciones de sus instructores entre hoy y mañana, de lo que hemos calificado, para que puedan, por favor, ustedes ponerse al día en todo lo que necesiten. Por ejemplo, si el profesor, el instructor, vio que les faltó un ítem, no entregó solo la síntesis, pero no entregó la otra parte del trabajo, pues ahí ya tenemos un punto negativo, ¿no? Tengan en cuenta que para aprobar esta fase, ustedes deben aprobar absolutamente todas las evidencias. Acá no es como la universidad o el colegio que ustedes, como lo dicen literalmente, ay, de 10 evidencias entregué 5 y pasé, ay, pasé como pude. No, la metodología SENA es diferente. Ustedes tienen que sí o sí aprobar la totalidad de las evidencias. Entonces, es importante, pónganse al día con cada uno de los instructores. Si, por ejemplo, entregaron el video, pero no entregaron el informe, ya tenemos una falencia ahí, ya no podemos decir que no han aprobado. Entonces, es necesario. ¿Listo? Vamos a proceder entonces a las dudas e inquietudes. En orden, vamos a levantar la mano si tienen preguntas sobre alguna evidencia, si tienen preguntas por algún tema que ya hemos tratado acá, me lo hacen comentar acá y pues procedemos a la respuesta según la pregunta. Levantamos la manito en orden, por favor. Espérate a ver si tengo alguna persona. Bueno, tengo en pantalla Alexander, Mauricio e Isabel. ¿Listo? En ese orden. Cada vez que van participando, bajan la manito. Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Instructora, muy buenas noches. Muchas gracias. Tengo dos consultas. Una es que me aparecieron cargados 2 cursos complementarios. Bueno, ya hice uno, pero no sabía que me han cargado 2. Y lo otro es respecto a las evidencias. Estoy mirando en la pestaña evidencias y la pregunta es, desde que todos salgan aprobado, ya no tenemos novedad, ¿cierto? Exacto, pues lo ideal es que, bueno, te respondo la primera pregunta. ¿Ustedes son independientes de los cursos complementarios o la formación que quieran inscribirse? Entonces eso ya es de tu formación personal, lo que tú te inscribiste. Según los tiempos de demanda, el SENA abre los cursos, o sea, no, ahí sí no te puedo decir exactamente, ya te toca ingresar y preguntarle a los instructores que tengas para esos cursos, ¿entiendes? Porque nosotros solo estamos a cargo del área del técnico. Entonces, para que ingreses a tu plataforma y revises tus cursos complementarios. Sin embargo, pues ten en cuenta que el técnico es un curso es un programa de formación que tiene más tiempo en ejecución. Entonces, te aconsejo pues seguir los procesos dados por los instructores. En la segunda pregunta me comentas si tienes en todas las evidencias aprobado, ya no tienes que preocuparte. Pues en teoría sí, ¿no? Pero repito, muchos de ustedes, en mi caso, por ejemplo, yo traté de ayudarles mucho, algunos, pero les dije en las retroalimentaciones que mejoraran algo. Entonces, sí te invito a, si ya tienes todo aprobado, bueno, felicitaciones, ya puedes descansar un poco, pero sí te invito a revisar las retroalimentaciones porque de todas maneras pueden haber comentarios que te puedan ayudar y mejorar para la siguiente fase. Y obviamente, pues yo te invitaría a que si ya tienes todo aprobado y estás en paz con todos, como dice así, en paz y salvo, trabajes esta semana en el contenido gráfico de tu proyecto.
Bueno, señora, muchas gracias, mi instructora. Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Luego seguimos Isabel y Ángel. Mauricio, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches. Primero que todo, darte las gracias pues por el tiempo. Sabemos también que pues todos trabajamos y estamos cansados, pero te agradezco. Segunda pregunta, eh, me hacen falta entregar dos trabajos mañana, o sea, pero ya los tengo casi terminados. Mañana los puedo presentar a primera hora con el transcurso del día. Sí, lo importante es que las entregues a tiempo y bien, para que no tengas el riesgo de no tener uno Ok, aprobado. yo tengo uno no tuyo. Ah, bueno, listo. Bueno, profe, muchísimas gracias, es eso. Pues ahí de todas formas te mandé la corrección, pues esperar a ver si es así, Bueno, pero sí, de ya todas maneras. estamos, todos los instructores estamos corriendo porque pues también necesitamos No, claro. definir quienes definitivamente pues no cumplieron los requisitos, ¿no? Para empezar este proceso de mejora, que es un poquito difícil y largo, pero por eso les aconsejamos que estén al día y les damos esta semana para seguir poniéndose al día y hacer todo bien porque, bueno, yo tengo una frase y es que en el mundo hay muchos diseñadores, hay muchos programadores, hay muchas personas empíricas que tienen títulos, no tienen títulos. De ustedes dependen, pues, si quieren competir o simplemente ser, perdón la expresión, alguien más en la lista. ¿Ok? Entonces, Uy. es la invitación que les hago. O sea, traten del límite está en su imaginación, traten de dar el 100% siempre. ¿Listo? Listo, listo, profe, muchísimas gracias. Pues a mí sí me hacen falta cositas porque es que yo soy, o sea, yo estoy muy despegado de esto porque yo soy nuevo en todo el tema de estos contenidos. Pero al igual pues le estoy metiendo mucho la ficha. Me gusta mucho el técnico. Perfecto. No se Ustedes lo preocupen. Bueno, explican hago una muy bien. aclaración ahí para Mauricio. Mauricio me acordó. En esta primera fase, si se han dado cuenta, hemos tenido alguna que otra clase de diseño, otra clase de Photoshop, una que otra clase de bueno, mañana vamos a tener ya un poquito más avanzado, pero así estamos dando pequeñas clasecitas con respecto a los software. Entonces estén pendientes porque cada software o cada clase está enfocado al material también, al aprendizaje. Tengan en cuenta que esta área lo voy a traducir en contenidos, en léxico profesional. Esta sería la preproducción, entre comillas, de nuestro proyecto, ¿ok? Bueno, ya ahorita contestamos los que están en el chat para proseguir con Isabel. Hola, buenas noches. Buenas noches, Isabel. Quisiera hacer una pregunta acerca de una evidencia del video de comunicación. Claro. Bueno, profe. Adelante, Isabel. Pues la pregunta, son tres preguntas. La duración del video, ¿cuánto debe durar el video? El video, Y hacer, el sí, video debe durar máximo 3 minutos, como lo puedes ver en la guía de aprendizaje. Allí está la instrucción si lo quieres revisar y pues allí está claro por si se te olvida lo que te estoy diciendo en estos momentos. Ahí la guía puedes encontrar. El número listo, está ahí clarito. listo. La otra es acerca de la síntesis. Es que yo no tengo muy claro lo que es. Yo investigo y todo, pero no tengo demasiado claro qué es la síntesis. Isabel, una síntesis es lo que vas a expresar en el video. Es un guión, como su palabra matriz lo dice, para que te guíes en lo que vas a exponer en el video. ¿Es más o menos claro? Sí. ¿Sí? Digamos, un ejemplo. Pequeño. Yo voy a hablar de la comunicación asertiva. Entonces debo hacer una investigación corta de unas fuentes confiables acerca de la comunicación asertiva. Entonces voy a hablar de un concepto de la comunicación, voy a hablar específicamente de algún aspecto de la comunicación asertiva, por ejemplo, cómo funciona la comunicación asertiva en los equipos de trabajo. Entonces busco en internet, en páginas, como dije anteriormente, que sean fidelignas o fuentes fidelignas.
una información acerca de ese tema y ustedes lo expresan con sus palabras basándose en esa información. No es copiar y pegar la información, sino que ustedes hagan un proceso de lectura, interiorizar la información, entenderla y ahí sí escribir lo que va a ir en el video. Entonces, si vas a hablar de ese tema, pues lo investigas, pues estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No tiene que ser específicamente ese tema. Luego, entonces, si hablamos de un problema, digamos, abordarlo desde la óptica de que quizás en los equipos de trabajo no se cumple el problema de la comunicación asertiva en los equipos de trabajo. ¿Por qué no se cumple? Entonces analicemos esas causas. No, porque no hay tiempo, porque los mensajes no llegan a tiempo, porque no existe un canal de comunicación adecuado, porque no existe el lenguaje adecuado, técnico, porque existe diversidad cultural, un ejemplo. Todas son válidas, todas las opiniones, pero no se logra armonizar, porque no están acostumbrados tal vez a interactuar con personas de diferentes acervos culturales. Entonces, se aborda ese tema, se investiga, se plantean unas metodologías de solución. Entonces, ¿cómo podríamos resolver eso? Pues lo podemos resolver creando un grupo de WhatsApp, poniendo unas pautas mínimas para comunicarnos, unos horarios, buscando espacios para reunirnos virtualmente, por Skype, por WhatsApp o por Meet, y llegar a acuerdos claros y cumplirlos. Entonces, de esa manera fluye la comunicación y bueno, hay obviamente muchas más particularidades allí, más profundas, de las cuales puedes hablar. Entonces, en la síntesis va esto, eso todo que te estoy diciendo, escrito, redactado en narrativa, en tercera persona, porque estamos hablando de un tema abstracto, con muy buena ortografía, máximo en 2 páginas, que abordes el tema del que quieras hablar específicamente. Entonces, colocas en esas 2 páginas lo que vas a decir en el video y luego en el video lo dices, lo cuentas. Puede ser un video grabado en la cámara de tu celular o de tu computador, puede ser tú ahí, o puede ser un video animado utilizando otras herramientas de los que ya manejan herramientas de animación, como por ejemplo Canva, como Powtoons, donde ustedes añaden imágenes o añaden el texto o añaden su voz para lograr cautivar al receptor. Entonces, lo que se busca con esto es comunicar un mensaje acerca de una problemática sencilla de manera práctica. Más o menos parecido a lo que hacen los influencers, pero no con temáticas de la farándula ni de temas que no sean objetivos o que no sea un tema crítico o que no sea un tema que sea interesante y que cautive al receptor. Entonces, por eso allí hay unas sugerencias también en la guía de aprendizaje de temas. Entonces, es solamente que lo plasmes ahí, escribes la síntesis en 2 páginas, repito, de lo que vayas a decir en el video o lo que el texto que va a salir en el video y después lo montas. ¿Sí es más o menos claro, Isabel? ¿O tienes alguna otra duda? No, sí, sí quedó claro, profe. Gracias. Y lo último es, hay que poner referencias en cuanto a lo de la síntesis. Como usted dijo que hay que investigar y todo eso, hay que poner referencia de la investigación. Sí, sí, Isabel, es lo ideal, digamos. No hay que hacerlo como la norma APA como tal, porque este no es un informe y en ese momento de la formación ustedes todavía no habían visto las normas APA, pero sí puedes utilizar una fuente. Digamos, si vamos a hablar de inteligencia emocional, un ejemplo, entonces podemos citar a Goleman, un ejemplo. Esto dice, según Goleman, la inteligencia emocional se compone de estos aspectos y lo citas ahí para que lo que tú estás diciendo cobre mayor solidez. Tu argumentación o tus argumentos o lo que presentes allí sea basado en fuentes expertas que se puedan verificar y de esta manera cobra mayor peso lo que estás diciendo y va a cautivar muchísimo más y va a generar mayor confianza.
Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, Isabel, con mucho gusto. Bueno, tenemos unas preguntitas en el chat, pero ya las vamos a contestar, van a ser las últimas dos. Vamos a dar la última participación por audio a Alberto. ¿Listo? Y ya proseguimos a las del chat. Buenas noches a todos. Profe, mi pregunta era con relación al Wi-Fi. Yo lo había mandado como primera instancia, pero usted me corrigió unos punticos y yo volví y lo envié ahorita el lunes. Pero estoy viendo la misma calificación todavía. Entonces era para preguntarle si ya usted corrigió todo o todavía faltan puntos por corregir. Ok, no, yo estoy en proceso todavía, me enviaron bastantes. Sin embargo, si ya te aparece la calificación, el último intento ya calificado, significa que ya lo califiqué. No, El todavía me último intento. aparece la misma calificación que tenía, ¿no? Entonces puede que no haya todavía revisado. Ok, eso es lo ¿Listo? que, la dudita que tenía. Perfecto, Ok. no te preocupes. Igual estoy en proceso también de enviar. Voy por las evidencias faltantes también de las 4. Cualquier cosa estás pendiente. Si hay que corregir algo y reenviar otra vez, estás ahí al tanto, pendiente. ¿Listo? Ok, le agradezco. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, en el chat nos dicen, quisiera preguntar respecto al material de formación. ¿El mismo desaparecería de la página cuando pasemos a segunda fase? Bueno, estamos en la fase de planeación y pues esta va a terminar el día 25. El día 26, por lo tanto, nosotros empezamos nuestra segunda fase que va a estar pendiente ya por abrirse ese día. Ese día a ustedes se les va a activar la visualización de esta segunda fase. Por eso es necesario que entiendan que el material va a estar disponible. Se puede dejar visible, pero no, digamos que como tal algunas entregas. Entonces pueden dejarlo, lo podemos dejar disponible, pero no para entregar algunas evidencias ya porque ya vamos a empezar nuestra segunda fase. Esta pregunta va por el profe Oscar. Nos dice, Andrés, en cuanto al análisis de la matriz DOFA, exactamente qué es. Ok, gracias, mi profe Anita ya estaba respondiéndole a Andrés por el chat, pero bueno, mira, Andrés, en la plataforma se subió una plantilla en donde debes desarrollar esta evidencia. Entonces tú ingresas a la evidencia y allí encuentras la plantilla para el desarrollo de la misma. Entonces allí, ¿qué debes de hacer? Debes elaborar la matriz DOFA a partir del planteamiento de 3 habilidades o sueños, ¿sí?, que estén relacionados con tu comportamiento emprendedor. Muy importante que sea del comportamiento emprendedor, ¿cierto? Y de igual forma, debes indicar aquellos aspectos, ¿sí?, que contribuyen o no contribuyen para alcanzar tus metas, tus sueños y tus expectativas como emprendedor, ¿vale? Entonces, prácticamente este es lo que debes realizar ante esta evidencia. Te recomiendo que revises la grabación de la sesión en línea. Si tienes alguna duda o inquietud, allí se dieron pues pautas claras para el desarrollo de esta evidencia. Sin embargo, pues entonces aquí muy resumidamente te estoy diciendo qué es lo que debes desarrollar en esta evidencia, Andrés. Si tienes alguna duda o inquietud, me escribes por el foro y la solucionamos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, mis queridos aprendices, ya saben, cualquier inquietud, por favor comunicarse con los instructores en el área que les corresponde. Les invito, por favor, a tener en cuenta que ya, como dicen por ahí, es la final nada más. El 25 se enviará ya el cuadro de honor, el último anuncio, entonces, y el 26 ya empezamos nuestra segunda etapa. En nuestra segunda etapa, pues ya vamos a tener un poquito más de conocimientos, porque en esta primera preproducción elaboramos todo lo que necesitábamos para nuestro proyecto.
Estén pendientes también, más adelante los estaré citando nuevamente a una sesión por grupos, pero esta vez voy a ampliar un poco más el tiempo y la voy a organizar en varios días. La de las vez pasadas solamente quería saber en qué proceso estaban y cómo iban trabajando. No sé si el profe Camilo, el profe Oscar quisieran dar algún complemento. Bueno, profe, no, complementar lo que estabas diciendo del material de la formación. Sí, efectivamente queda disponible porque hay algunos que infortunadamente no pueden cumplir con todas las evidencias o ingresan infortunadamente también a plan de mejoramiento, entonces algunas quedan abiertas y el material disponible para que lo puedan consultar y puedan subir las evidencias. Entonces eso para solucionar la inquietud que tenía Ángel. Y igualmente animarlos, yo les envío un correo con la evidencia que está pendiente para que por favor revisen sus correos electrónicos. Ayer les puse un mensaje, entonces para que revisen, lo hice también por la plataforma, les envié una alerta para que si están debiendo alguna evidencia de comunicación, pues ahí tengan claro cuál es. Entonces, que no olviden que nos comunicamos con ustedes por este medio, estar muy pendientes de sus correos y del grupo de WhatsApp, que todavía tienen un tiempito para subir las evidencias que les hacen falta, que ustedes pueden. Nos hace falta mucho a los colombianos, y me incluyo. Sí, la disciplina de ser más rigurosos, de ser más cumplidos con los tiempos, de ser muchísimo más, o estar mejor autorregulados en ese aspecto, y la formación virtual se trata de eso. Dedicar un tiempo al día, 2 horas o 3 horas, no importa cuándo sea, si es a las 10 de la noche o si es a las 11 o si es a la madrugada, pues hay que hacerlo, no hay de otra. Y de esta manera ir sacando su formación adelante. Entonces, de mi parte no es nada más, estimados aprendices, quedo atento a cualquier inquietud por los canales de comunicación dispuestos o por el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda referente a las evidencias de comunicación. Que tengan una excelente noche y quedamos en contacto. Gracias, profe. Feliz noche entonces para todos. Amablemente solicito que salgan de la sala. Esta grabación quedará disponible en un lapso de 48 horas en la plataforma, ¿listo? Para que la revisen. Gracias. Chao, chao a todos. Feliz noche. Ok, feliz noche, profes. Gracias.